Hola a todos quienes van a escuchar este nuevo episodio que les traigo en mi canal N11. Hoy tenemos un gran invitado que también vamos a ver ciertos temas peculiares de que fueron particularmente en el tema de pandemia, así que me interesa que entremos a ese análisis y hoy tengo de invitado a René Fuchs-Loja, ¿ya? Que además de ser abogado, tiene un magíster en Dirección y Gestión Tributaria en la Adolfo Ibáñez, es también presidente del Colegio de Abogados de Puerto Montt y director de la Asociación de Empresarios Agrícolas en la provincia de Yanquihue. Además, es columnista en varios medios de comunicación, no tan solo en Chile, sino también en otros países, en particular en Alemania, con el diario Die Freie Welt, en la cual encontré varias columnas interesantes que podemos relacionar a este tema, a este gran tema que vamos a estar comentando, y que dice Chile en las garras del globalismo. Y creo particularmente que esta noción nos vamos a poder imbuir de una serie de información que tiene que ver no tan solo con la obra de Klaus Schwab, que la vimos, y para quienes no han ido a ese conversatorio, les invito a ir a Andrés Barrientos, con quien conversamos sobre este tema, pero particularmente quiero centrarme en este gran reinicio, en este reseteo que se plantea una economía bastante particular y la proliferación y la preponderancia de lo que es el estado de bienestar. Noción que muchos quizás aún no comprenden y que, ya que estamos entre abogados, podemos ir compartiendo esas impresiones y vamos a ir analizando todo esto que fue el tema de pandemia y qué es lo que significó también con este nuevo gobierno que asume Gabriel Boric. ¿Cómo estás, René? Muchas gracias, José. Muy bien aquí en un lindo día. Bueno, la verdad que más o menos nomás, pero Soleado. no, está lloviendo en Puerto Montt, pero lloviendo Ah, con nubes delgadas, así como bien luminoso el día de todas maneras. muy bien. Bueno, René, ¿qué te parece que iniciemos esta reflexión para quienes también están todavía recién conociendo estos aspectos que en algún momento parecía como todo conspiranoico, como todo de eso del orden mundial, pero ahora centrémonos en este gran reinicio que es una obra que también plantea Klaus Schwab, en la cual hay una serie de situaciones y es la que me gustaría que después compartiéramos y pudiéramos profundizar, tal vez no a cabalidad porque no nos va a dar el espacio, pero poder analizar esto de crear esta economía, este sistema social que él plantea en todo y cada uno de los países. Y me parece que hay una relación también en este sistema previsional que expone con gran ovación. Ahí podemos hacer vamos a hacer nuestras críticas a este sistema de pensiones, porque creo que también hay una relación en la manera de hacer política, en la manera de crear estos proyectos y que suponen inevitablemente un control social. Así que, ¿qué te parece que iniciemos ahí con tu visión y vamos desmenuzando estos aspectos interesantes? No, totalmente. Pues, y antes que eso, te agradezco mucho la invitación al programa. Saludo a los espectadores también y feliz de conversar de estos temas que son de suma relevancia. Y como tú bien dices, en algún minuto o al comienzo, pensemos 2 años atrás y para qué decir mucho antes, se asociaban a teorías de conspiración, se asociaban a situaciones medias extrañas y poco comprobables, digamos. Cuando uno trataba estos temas, uno lo comparaban inmediatamente con algunos personajes de televisión que son famosos por tratar este tipo de teorías, pero sin la profundidad de vida. Pero la verdad es que, como tú bien dices, de la obra de Schwab, digamos, precisamente surge algo muy interesante. Y bueno, partamos por señalar que es el presidente del Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial, por muy institucional que suene, digamos, no es otra cosa que un club de millonarios, un club de grandes millonarios en el ámbito financiero principalmente, y que por tanto, como todos los clubes, vela por los intereses de esos millonarios, no por los intereses de la comunidad. Y lo que llamó harto la atención fue que al par de meses nada más de declarada esta pandemia de COVID por parte de la Organización Mundial de la Salud, este señor sacó un libro con un colaborador, con Thierry Maleret, que es parte también del Foro Económico Mundial, llamado COVID-19, el gran reinicio.
a 2 meses de declarar la pandemia. O sea, o este señor es demasiado rápido para escribir o tenía ya Qué algo visionario. avanzado. Sí, es muy capa esta gente. Eh, entonces, ¿qué es lo que ahí propone como términos generales, digamos? Que básicamente esta pandemia constituye para todos los efectos que propone el Foro Económico Mundial una gran oportunidad para poder enfriar la economía. ¿Por qué les interesa enfriar la economía a los grandes millonarios? Uno podría decir, bueno, si la gente tiene mucha plata, lo que le interesa es seguir produciendo más y ojalá que la economía esté más pujante que nunca. Bueno, por diferentes razones, pero la fundamental es que esta economía financiera, a partir de la eliminación del patrón oro en los bancos centrales, es decir, desde la eliminación de la obligación de los estados de tener respaldado el dinero que emiten en metales o en bienes, en activos con valor real, esta economía se ha creado en base a papeles, en base a números, en base a cifras que dan vuelta y que entran de un banco a otro sin ningún respaldo real. Entonces eso produce lo que le llaman los economistas, yo soy abogado solamente, el sobrecalentamiento de la economía. ¿Y qué es este sobrecalentamiento? Que hay demasiada plata, entre comillas, dando vueltas, pero no es plata real. Entonces, ¿qué es lo que se produce, o qué es lo que se requiere para evitar que esta burbuja financiera reviente? Es precisamente enfriar la economía. ¿Y cómo se enfría la economía? Bueno, de muchas formas. Históricamente se ha hecho mediante guerra. En este minuto se hizo de otra manera, que es con la colaboración de diferentes organismos a nivel mundial, digamos, de diferentes organizaciones no electas por nadie y financiadas precisamente por este tipo de millonarios, se creó esta famosa pandemia. Es decir, algo que en algún momento nos pudo parecer lógico por una amenaza que nadie conocía bien para dónde iba, finalmente nos dimos cuenta que fue nada más que una estrategia para que la economía se detuviera, las personas se endeudaran y finalmente se produjera un gran traspaso de bienes y de dinero real de parte de las clases medias hacia los grandes millonarios. ¿Y por qué? Porque finalmente todas las pymes que se vieron afectadas con este proceso, digamos, las familias, que finalmente no recibieron aportes relevantes por parte del Estado, que sí lo recibieron las clases más desposeídas, terminaron endeudándose, terminaron viendo decrecer su actividad económica, terminaron abandonando proyectos de emprendimiento, proyectos de inversión, por una situación de incertidumbre que nadie sabía cuánto iba a durar y a dónde nos iba a llevar. Por lo demás, en Chile todavía se mantiene vigente en muchos aspectos, a diferencia de gran parte del mundo. Entonces, de esa manera, se lograron, con un pretexto sanitario que parecía muy loable en un comienzo, objetivos políticos y económicos. Económicos, los que ya mencionamos, y políticos, que es el otro foco que tiene la obra, por así llamarlo, de Schwab y que profundiza en unos libros siguientes, que es el establecimiento de un sistema de crédito social, como el que existe actualmente en China. Es decir, las personas, y en esto fue pionero, digamos, el establecimiento casi en todo el occidente, al menos, de pases de movilidad, solo van a poder hacer ciertas cosas en la medida que cumplan con ciertos requisitos establecidos por la autoridad. Así como una persona podía solamente viajar en algún minuto en Chile en la medida que tuviese ese pase de movilidad, asimismo, en este minuto en China, por ejemplo, una persona tiene un sistema de puntaje en sus relaciones sociales y en sus relaciones con el Estado, y si tiene un puntaje bajo, por ejemplo, porque ha criticado a algún político del Partido Único, el Partido Comunista de China, no puede, por ejemplo, viajar, no puede, por ejemplo, comprarse un auto, no puede, por ejemplo, mandar a sus hijos a cierto colegio, comprarse algún otro bien o arrendar una casa en determinado lugar. Eso es en este minuto en China, eso fue en Chile con los pases de movilidad, y eso quieren que siga siendo con el establecimiento de un sistema de crédito social. Sí, hay varios temas que están muy, muy conectados y que, independiente de que después de largo periodo hayan retirado el tema de la mascarilla obligatoria iniciando octubre, hay cuestiones que todavía están ahí
en Veremos y que tiene que ver con uno de los temas que tú planteas y se relaciona con el tema de estas ayudas sociales, porque hay que ponerse también en ese contexto de la pandemia en donde comenzaron el tema de los retiros, de los fondos, de la AFP, y al mismo tiempo comienzan las ayudas sociales. Claramente que la lectura era para ayudar, como tú bien dijiste, a las familias más desposeídas. De hecho, muchos de los beneficios, la mayoría de las personas de clase media no podían acceder porque no cumplían con los requisitos. Y sobre todo si no tenían familia. Entonces, en todo eso que se da discursivamente como un apoyo social, ya en términos de crisis, además del control de dónde tú ir, cuántas veces podías ir en el día, comienza a desencadenar situaciones que uno comienza a reflexionar. Y uno como profesional, en base a este control estatal que comienza a darse muy bien con el tema de la pandemia, uno dice, bueno, hasta qué punto el Estado entregará ese control que ya lo tenía, que comienza a generar una cierta seguridad, una cierta dirección y al mismo tiempo también control, hasta qué punto lo empieza a entregar cuando esto comienza a mermar, cuando esto comienza a verse desde otra perspectiva, comienza a haber más información, comienzan también muchos países a sacar ciertas restricciones en las cuales nosotros continuábamos. Nosotros fuimos por mucho tiempo, estuvimos con todas estas restricciones y además con el tema de las vacunas, que en realidad si uno ve el tema de las vacunas, tiene también un tema en la cual el mismo ciudadano se ve en una encrucijada, porque precisamente necesitaba todas esas vacunas, todas esas dosis, para poder desplazarse, para poder viajar de un lugar a otro y también para poder ser contratado. Entonces comienza a darse esta situación en donde digo, bueno, tengo que hacer esto para los efectos de poder tener esta libertad, entre comillas. Y resulta que comienza a surgir después otra información que nace con posterioridad y que tiene que ver con los efectos de las vacunas, la cual podemos ver precisamente en la prensa lo que significó también el tema de esta vacuna Pfizer y las implicancias que comenzó a realizar y que no estaban comprobadas. Entonces, tú ves ahora un gobierno que claramente, y esa es mi visión, por eso que me gustaría también que escuchar la tuya, tenemos un gobierno en la cual simpatiza precisamente con estas políticas y con este control. Bueno, no vamos a dejar afuera de que hay ciertos miembros ahí, incluso del Congreso, que pertenecen al Grupo Puebla, pero me parece más aún imperioso el hacer estos análisis, el reflexionar sobre lo que es la pandemia y sobre lo que va a venir con posterioridad cuando escuchamos declaraciones de una ministra de Salud en donde comienzan a ver quienes no están vacunados, que probablemente ante la alerta de esta alza de contagiados por COVID puedan volver a las restricciones. Y esas son preguntas que son perfectamente válidas y me parece, y por eso que también el título me parece importante porque es en lo que nosotros nos vamos a estar enfrentados. Y eso también se explica con las políticas que ellos tienden también a aprobar o a imponer, porque vamos a hablar también en los términos claros, hay muchas cosas que van a empezar a ser impuestas y que formaban parte de esta nueva constitución, como lo que tenemos con el sistema de pensiones. Pero antes de entrar a eso, me gustaría como ver tu reflexión acerca de esto que fue en Chile y de lo que puede venir también, porque tenemos ya ciertos discursos que suenan como entre amenaza e imposición a futuro, sobre todo en el tema de las vacunas. O sea, a ver, yo creo que tenemos que partir un poquito más atrás y de repente lo que es súper razonable a esta altura del partido, salirnos de la lógica derecha-izquierda o gobierno-oposición, porque las medidas restrictivas del COVID que fueron impuestas desde el extranjero por estos órganos internacionales no electos por nadie y financiados por multimillonarios, como es el caso de la OMS, cuyo principal aportante es la Fundación Bill y Melinda Gates, partieron del gobierno anterior.
partieron en un gobierno, comillas, de derecha o centro derecha. De lo que Y quedaba. continúa, Sí. claro, y continúan ahora en un gobierno de izquierda o centro izquierda, como se quiera. Entonces estamos ante esta encrucijada, digamos, como se llama el título del programa, Las garras del globalismo. La verdad es que derecha e izquierda ya tienen poco que ver. En este caso, nosotros debiéramos situarnos en una lógica un poquito distinta, que es la lógica sobre ser patriota o ser globalista. Y la verdad es que patriotas, si bien en su mayoría están en lo que podríamos llamar en la lógica antigua de derecha, también hay gente de izquierda o que con sensibilidad de izquierda que es sumamente patriota, digamos. ¿Y por qué? Porque pone los intereses del país por sobre los intereses de esta masa informe de multimillonarios que compone el globalismo, que no es otra cosa que eso. Entonces, cuando el expresidente Piñera entrega primero al país en este acuerdo por la paz y la nueva constitución y después lo entrega a la Organización Mundial de la Salud con las medidas del COVID, no está haciendo otra cosa que entregar la soberanía del país, entregarnos como país a los dictados de terceros órganos. Así como en la Convención Constituyente, esta celebró un convenio, un memorándum de entendimiento con el sistema de las Naciones Unidas en lo que se refiere al COVID, la que estuvo a cargo de la Organización Mundial de la Salud, que depende directamente de las Naciones Unidas. Es decir, no fue Chile el que adoptó soberanamente determinadas medidas. Y a nosotros, como históricamente nos han usado de experimento, nos usaron nuevamente en tal sentido, promoviendo medidas mucho más estrictas que las que promovieron en otros países. Hubo ciertos países en que precisamente se experimentó: Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Israel, Chile. El resto del mundo se morían de la risa, entre risa y risa nerviosa de la forma en que nos tenían y nos trataban en Chile, y nos siguen tratando, ojo, y nos siguen tratando, porque las medidas, estos planes paso a paso, plan fronteras protegidas, que siguen actualmente vigentes, solo que están en una fase de relajo, digamos, por la cantidad de casos, pero los pueden volver a aumentar en cualquier minuto. Sabemos que los exámenes PCR son inespecíficos y en la medida que se apliquen muchos exámenes PCR van a salir muchos casos, y eso es una regla matemática. Entonces, dicho eso, y no porque tenga precisamente simpatía a este gobierno y me interese, digamos, inducir a comparaciones odiosas, pero en el fondo este gobierno es tan globalista como el gobierno anterior. Con el agravante que en este gobierno hay gente mucho menos capacitada que en el gobierno anterior y puede llevar a soluciones peores que las que adoptó el gobierno anterior. Entonces, el punto está en que nosotros veamos qué hay detrás. Entonces, como hablábamos delante, se enfrió la economía, se encerró a las personas, se impuso un estado larvario, digamos, de crédito social como el que existe en China, y como bien decías tú, una especie también larvaria de estado de bienestar. ¿Y por qué? Porque a las personas se les entregó dinero por no hacer nada, una especie de ingreso mínimo o ayuda, digamos, que lo que quiere tender es al ingreso mínimo garantizado. Por otro lado, tuvo la posibilidad de hacer estos retiros, que muchas personas naturalmente le ayudaron, pero si sumamos los retiros más estas ayudas, dispararon la inflación a valores que no habíamos visto en Chile hace 30 años, y en este minuto la gente más necesitada está sufriendo el tener que pagar el doble por un kilo de pan, por un litro de aceite y por otro tipo de bienes básicos, digamos. Entonces, lo que se le dio a la gente, entre comillas, finalmente esa gente lo devolvió con creces a el establishment financiero. ¿Y por qué? Porque esas personas finalmente no tienen plata y terminan pidiendo la plata. Que la pidan en un crédito consumo, que la pidan a través de una tarjeta de crédito, una tarjeta de casas comerciales, que es lo más común en la clase media y media baja. Es así, digamos. Entonces, ¿para dónde va a parar esa plata? Entró en un bolsillo, pero por el otro bolsillo salió el doble. ¿A quiénes? Finalmente a los bancos, que los bancos chilenos finalmente están a su vez endeudados con bancos internacionales, y estos bancos internacionales finalmente pertenecen a un grupito muy reducido
de millonarios. En la especie están las empresas BlackRock y Vanguard, que básicamente son las dueñas de todo el sistema financiero mundial. Entonces, ¿para quién trabaja el gobierno? ¿Para quiénes trabajan los gobiernos? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque no lo están haciendo para nosotros. A la gente común y corriente no le conviene un sistema de crédito social, a la gente común y corriente no le conviene un estado de bienestar, por muy bonito que suene, digamos, porque en definitiva lo único que lleva es a emparejar hacia abajo y a crear un sistema de dos castas, que es lo que propone veladamente Schwab en su libro El COVID-19 al gran reinicio. Es decir, está la casta de los multimillonarios y está la casta de la clase media-baja, que será todo el resto, digamos. O sea, probablemente no va a haber ya una casta miserable, porque todos van a recibir algún tipo de ayudas por parte del Estado, pero todas aquellas personas que tienen la capacidad de emprender o de ser un poquito más que simplemente extender la mano, van a desaparecer. Vamos a desaparecer, vamos a estar todos por debajo, como en el fondo funciona el sistema comunista. En el sistema comunista hay una élite ya sea política, económica, están también algunos artistas, deportistas, qué sé yo, y luego está el resto. Y hay países comunistas que se viven peor o mejor que otros, pero finalmente el que está abajo no tiene ninguna opción de subir, ninguna. Entonces, si queremos eso, sigamos tolerando que nos impongan estas medidas. Si queremos cambiar eso, partamos por entender el problema de fondo y luchar contra el problema de fondo, no seguir enfrentados en una pelea absurda y extemporánea de derecha e izquierda, digamos, que se refieren a la posición en que se sentaban los parlamentarios después de la Revolución Francesa. O sea, ya ha pasado bastante agua bajo el puente como para seguir creyendo en ese show de títeres en que está el títere de la derecha y el títere de la izquierda, pero no vemos, igual que los niños chicos, no vemos que hay un titiretero arriba que los mueve. Sí, ahora, tú bien dices, sí, hay que quitar ese antagonismo que ya resulta ser odioso de izquierda a derecha, pero lamentablemente la política y cómo se vive actualmente, y eso también es propio de este populismo del siglo XXI, impide el poder sacar ese antagonismo y en definitiva todo se traduce en de una posición u otra, y por lo tanto si tú no estás dentro de ese programa, de ese listado de situaciones, formas parte de la posición, formas lo antagónico de lo que se propende, y eso se vio y se ve todavía incluso en redes sociales. O sea, si no estás de acuerdo con el tema de la ideología de género o lo LGBTI más, dice llanamente eres de ultraderecha, entonces esa etiqueta, esa división, esa dialéctica es difícil de erradicar, y más allá del tema del gobierno que esté, es difícil. Entonces, por eso es que a pesar de que uno históricamente o filosóficamente vea que la izquierda-derecha tiene una connotación muy diferente a la que se vive actualmente, es difícil. Pero más allá de eso, yo quiero centrarme en lo que viene en la actualidad, en tu visión, porque esto tampoco acaba. O sea, el hecho de que se haya sacado la mascarilla en cuanto a su uso obligatorio, se haya relajado, como tú señalas, estos paso a paso, no significa que dejan de existir y por lo tanto podemos hacer nuestra vida. Hasta ahora se vive en una normalidad, entre comillas, pero normalidad lo pongo entre comillas precisamente porque yo creo que tú también lo consideras, hay una transformación, hay un cambio importante y por lo tanto ya no volvemos a lo que teníamos antes de que ocurriera todo esto, incluso de la insurrección del 2019, pero uno ya se siente un poco más libre porque claramente te puedes desplazar, puedes entrar a un local sin tener que usar la mascarilla, que además tiene otros efectos nocivos en su uso, pero después ves declaraciones de la ministra de Salud, de lo que se puede tomar como política, y te surgen esas dudas de si realmente volveremos a lo mismo, o probablemente tengamos ciertas complicaciones aún más, tomando en cuenta también de que probablemente frente a esta alza de casos, las medidas vuelvan
a tomar efecto y por lo tanto se vuelva a exigir el tema de la vacuna, porque hoy en día todavía hay gente que no tiene ninguna vacuna o incluso algunos que no completaron el ¿cómo se podría decir? Como el historial de las dosis para poder tener ese pase de movilidad. Entonces, me parece importante el ver esa reflexión del escenario, de lo que puede venirse de aquí en adelante. O sea, a ver, Chile no va a hacer nada que no le impongan desde fuera. Eso es lo primero. Aquí pondrá la cara el presidente, pondrá la cara la ministra de Salud, pondrá la cara los subsecretarios correspondientes, pero ellos simplemente van a obrar en la forma que le digan sus financistas, que le digan quienes realmente detentan el poder, que no son ninguno de ellos. Ahora, lo que tenemos que tener en claro, quien antes se me pasó a mencionar, es que todas estas medidas que siguen vigentes, como mencionaba, el plan Fronteras Protegidas, el plan Paso a Paso, el mismo decreto de alerta sanitaria, han sido otorgados completamente al margen de nuestra Constitución. ¿Y por qué? Porque la Constitución, que es nuestra ley base, digamos, y es la ley suprema de nuestra nación, impide que se puedan restringir los derechos fundamentales por ese tipo de medidas, por simples decretos presidenciales. Esto es de suma gravedad, tanto para el gobierno anterior como para este, el que hayan pretendido, y en los hechos lo estén haciendo, restringiendo los derechos fundamentales de las personas, su libertad de desplazamiento, su libertad de desarrollar actividades económicas lícitas, su mismo derecho a la integridad psíquica en particular y física con los efectos adversos de estas vacunas y de las mascarillas, por ejemplo, y los mismos encierros, por un simple decreto presidencial o por simples decretos presidenciales. Suena muy grave, digamos, muy importante para muchas personas cuando a uno le hablan de alerta sanitaria. Uno dice, chuta, esto es como algo súper férreo, digamos, probablemente es algo que tenga rango constitucional, y no es así. Y no es así. En Chile hubo un estado de excepción constitucional de catástrofe hasta septiembre del año pasado por la pandemia, entre comillas. Hasta ahí, más allá de las justificaciones fácticas, digamos, que yo no estaba tampoco de acuerdo en que se haya decretado, pero hasta ahí existía una posibilidad jurídica de restringir las libertades de las personas. De ahí en adelante no. Ya no estamos en un estado de excepción constitucional por el tema del COVID. Entonces, todas estas medidas que se han dictado ni siquiera han pasado por el Parlamento. Estamos en este minuto siendo constreñidos en nuestras libertades y podemos volver a hacerlo simplemente por decretos presidenciales, por actos administrativos. Es lo mismo que si por un decreto presidencial a ti no tengo idea, te exigen pararte pilucha en una plaza, ¿cachai? O sea, es ese nivel de afectación de las libertades fundamentales y de los derechos fundamentales de las personas. Los derechos fundamentales que por lo demás están recogidos en nuestra Constitución, pero que obedecen a la naturaleza de las personas. No son derechos fundamentales porque estén en nuestra Constitución, sino que son derechos fundamentales porque son inherentes a la persona humana. Y el constituyente de 1980 y los anteriores, por cierto, los reconocen. Entonces, con la gravedad de esta situación, y como ha pasado más o menos piola, porque muchas personas no se dan cuenta de esto, es que nos arriesgamos a que se vuelvan a seguir dictando nuevas medidas del mismo tipo, se renueven las anteriores, y la gente muy borrega y obedientemente simplemente las acate. Habemos algunos abogados que ejercimos acciones constitucionales, recursos de protección en contra de este tipo de medidas a lo largo del 2021 y comienzos del 2022. Y la verdad es que el Poder Judicial fue muy, ¿cómo llamarlo? Para no incurrir en nada que después me arrepienta. No te preocupes. Pero tuvo una visión sesgada y partisana del tema. No juzgó en derecho,
juzgó por una visión doctrinaria sobre el COVID. El Poder Judicial hasta el día de hoy está con medidas súper restrictivas en relación con el COVID en muchos juzgados y en relación con muchos de sus funcionarios. O sea, ellos adoptaron esto como una verdadera religión, mucho más allá que otras reparticiones públicas o que otros poderes del Estado. Entonces, bueno, era un poco de esperarse la forma en que fallarían. Sin embargo, recordemos que cuando empezamos a interponer estos recursos de protección, que eso fue alrededor de junio del año 2021, hasta para pasear el perro se necesitaba permiso del Estado. Se necesitaba inscribirse en esta página C19, decir, oye, voy a pasar el perro de 8 a 9. Y pobre de aquel que se pase y lo pillen sin este papelito en la calle porque le caían las penas del infierno, literalmente. Hay gente que fue procesada penalmente, gente que tuvo que afrontar multas en sumario sanitario. Y la verdad es que a partir de eso se empezaron a calmar las cosas bastante. O sea, de hecho, yo partí con esto de manera individual, un poco como conejillo de India, a nombre mío, a nombre de mi señora, que sí, en algún minuto, hablando con Johannes Kaiser y con Camilo Camás, dijimos, bueno, ¿y por qué no lo hacemos esto de manera masiva? Y pusimos en unos tutoriales, entre comillas, a disposición de las personas, la posibilidad de presentar sus propios recursos de protección, y a nivel nacional se presentaron más de 2.000 en todas las Cortes de Chile. Entonces, si bien los resultados, si queremos ser así muy unidimensionales, fueron negativos porque esos recursos se rechazaron, en muchos de ellos hubo jurisprudencia interesante, se acogieron entre medio órdenes de no innovar, fue bien relevante esto, porque para el Estado era muy fácil, el Estado representado por el Ministerio de Salud, era muy fácil ponerse en un punto de prensa y todos con cara de drama y mascarillas y visores y viseras y qué sé yo, diciendo que se venía el apocalipsis y que pasaba tal y cual cosa. Pero cuando estaban enfrentados a un proceso judicial en el cual legalmente es delito mentir en un proceso judicial, digamos, ante oficiales judiciales, digamos, se tuvieron que ir con bastante más cuidado. De hecho, en un comienzo, en mis primeros recursos, me respondían diciendo que las personas no vacunadas eran fábricas de virus mutantes. Literal, no literal. Decían por lo demás que las personas que habían tenido COVID y se habían recuperado tenían una inmunidad natural que no servía absolutamente de nada, que lo único que salvaba era la vacuna. Yo el otro día escuchaba ahí un video del doctor alemán Martin Kulldorff, que se refería precisamente al caso de Tucídides hace 2500 años, una epidemia que hubo en Atenas. Gallo descubrió, mediante la observación, de que aquellas personas que se habían recuperado la enfermedad o que habían estado en contacto con enfermos no se volvían a enfermar. Bueno, y aquí se olvidaron de todo eso. Cero ciencia. Para uno le decían, es que tienes que creer en la ciencia. Y esto no es ciencia. Esto, lo que estaban aquí era creando una especie de nueva religión, un dogma de fe de que había que creer en que nos iban a salvar, que el Estado nos cuidaba, que las vacunas eran buenas, pero nadie hacía el análisis científico como correspondía. Ningún político, ningún periodista y muy pocos abogados. Entonces, después que esto ha ido decantando, han ido surgiendo algunas voces bien interesantes ahí, el Mauricio Ojeda, por ejemplo, el diputado, que ya se han ido dando cuenta no solo del fraude que hubo detrás de esto, sino que cuál fue el objetivo de fondo, que ya lo hemos mencionado un par de veces en este programa. Pero el problema, volviendo sobre el comienzo de esta pregunta, es que las personas no están, o gran parte de las personas todavía, no están dándose cuenta de la grave vulneración de sus derechos que significó esto, al margen de toda legalidad. Entonces, alguien que no conoce sus derechos escasamente puede defenderlo. La verdad es que esa es la base, yo creo, de todas estas gestiones que hemos desempeñado con Johannes, con Camilo, con otras personas también. Después me incorporé a este grupo que se llamó Chavo Pase, digamos, y finalmente, entre comillas, lo logramos, pero lo logramos en un trabajo conjunto, por una parte yo como abogado, por otra parte
profesionales de la área médica y biológica de altísimo nivel. Entonces, resulta, como digo, más difícil mentir en tribunales y también resulta más difícil mentirle a científicos que saben exactamente lo que están diciendo. ¿Sí? Bueno, dentro de la medicina hay muchas especialidades y el médico que no es epidemiólogo o que tiene otra especialidad, con suerte tuvo un ramo de epidemiología en algún año de su carrera y nada más, digamos, tanto como que yo me declarara experto en derecho canónico o experto en derecho internacional público, o sea, sé lo que es, digamos, lo vi pasar muy a la lejanía, me puede haber ido más o menos bien en el ramo, pero no lo ejerzo, entonces que cualquier matasano en bata blanca, digamos, aparezca en televisión con cara compungido, hablando de lo terrible que está la situación, la verdad que no es otra cosa que propaganda, pura y dura. Sí, ahora, de ahí hay dos temas que vamos a tratar de ahondar en lo que nos queda del programa. Y el primero dice relación precisamente con esto del Poder Judicial, esta vulneración de las libertades y la consagración. Me voy a referir a esa consagración que se hace en los medios de prensa, de decir que esto es lo bueno, esto es lo que se ve en base al bien de la comunidad. Entonces esa lectura a uno le hace realizar o aceptar ciertas situaciones, ciertas formas de comportarse y de actuar, tanto en el medio donde uno se desenvuelve socialmente como afuera, haciendo trámites en algo tan sencillo, porque tiene que ver con esa demanda constitucional que tú antepusiste del Ministerio de Salud y quiero saber cómo fue desencadenándose ese proceso, porque estas cuestiones son bien importantes, no tan solo porque uno le interpone y como que es noticia, sino que hay algo de trasfondo, hay hechos y hay derecho en donde va en ese documento y en la cual puede pasar mucho tiempo, pueden incorporarse nuevos antecedentes y es lo que me gustaría que también dieras a conocer porque esto no es algo que uno lo ve en la prensa, de hecho, si bien hay muchas acciones que se ejercieron, pero hay muchas de ellas que también quedan ahí, se existen, se archivan, quedan como que se resolvieron o que nadie más perseveró. Entonces me gustaría que pudieses informar, comunicar qué significó eso y en qué está en la actualidad. O sea, hay, como te decía, muchas de estas acciones que se interpusieron, algunas que las hice a nombre propio o de personas muy cercanas y otras que se ejercieron en forma más popular, si se quiere. No el derecho o el recurso de protección no es una acción popular en el sentido que uno lo puede interponer por la comunidad o por algún grupo indeterminado de personas, pero sí lo pueden interponer varias personas. Y así ocurrió en los hechos. Como te contaba, el resultado de estas acciones fue uniformemente negativo, digamos, visto esto de manera unidimensional. O sea, los recursos fueron todos rechazados. Hubo, como decía también, cosas interesantes entre medio respecto de las órdenes de no innovar, pero sobre todo respecto de la posición que fue cambiando el Ministerio de Salud. Que originalmente, como te decía, y de manera completamente anticientífica, mencionaban que la inmunidad natural no existía, que las personas no vacunadas eran peligrosas, y después fueron mutando, y fueron mutando de manera muy interesante. ¿Y por qué? Porque, como también te decía, el decir o el plantear este tipo de argumentos en un juicio es un delito para estas personas. Y eso es un delito que todavía nos quedan al menos 4 años para poder perseguir criminalmente en contra de todas estas personas, contra de todos estos funcionarios que mintieron deliberadamente ante los tribunales, porque no es que no hayan tenido la información para haber planteado las cosas de una determinada manera, sino que deliberadamente mintieron para sostener un esfuerzo vacunatorio indiscriminado que no se justificaba desde el punto de vista científico. Eso dicho con todas sus letras, digamos, no se justificaba desde el punto de vista científico. Entonces, con eso se logró de alguna manera torcerle la mano a la propaganda, torcerle la mano a la anticiencia que estaban presentando desde el sector político y con sus
ayudas obvias de parte de los medios de comunicación. Y finalmente quebrar esta situación. Y asimismo se hizo en otros países, quizás antes, y eso tiene una cierta lógica también, porque Chile, para todos los efectos prácticos, está 6 meses atrasado en la pandemia que el hemisferio norte, digamos, donde se concentra la mayor cantidad de la población en el mundo. Entonces, en estos últimos recursos de protección, ¿ya? El fisco, lo representaba el fisco de Chile a través del Consejo de Defensa, pero en la práctica el Ministerio de Salud, lo que planteaban era bastante más razonable, digamos, y se justificaban, eso sí, solamente en el estado de alerta sanitaria. Porque, como ya he explicado, la alerta sanitaria no es un estado de excepción constitucional y, por tanto, su argumentación era prácticamente un saludo a los Andes. Aún así ganaban los recursos, pero en la práctica terminamos ganando nosotros. ¿Por qué? Porque desde que se empezaron a interponer estos recursos, junio del 2021, nadie en su sano juicio puede decir que las cosas empeoraron. Por el contrario, junio de 2021 fue un punto de inflexión. A partir de la interposición de acciones judiciales, por nosotros y por otros abogados también, esto finalmente se fue cayendo de a poco. Se fueron ampliando primero las fases horarias para que la gente pudiera hacer cosas, se liberaron determinadas actividades, se liberaron determinados lugares cada vez de forma progresiva. Después se exigía, o sea, no era necesario presentar pase de movilidad, sino que bastaba presentar un PCR, etcétera, etcétera. O sea, todos podemos, y en particular yo y muchas personas estamos muy choreados aún con esta situación y podemos decir, pucha, que esto no debió haber pasado nunca. Bueno, yo hice lo mío, digamos, para evitar que esto se vaya eliminando y coincidentemente o no, así resultó. El tema está en que ahora no nos debemos relajar y debemos estar igual de expectantes, por cuanto si bien, como tú mencionas, tenemos ahora una cierta normalidad en la vida diaria, esta no es la normalidad real. Y siguen, como yo decía, vigentes las medidas que se dictaron y que son absolutamente inconstitucionales, y por tanto está el riesgo de que esta gente, siguiendo órdenes de ya sabemos quiénes, las vayan a volver a rehabilitar en cualquier minuto. O sea, espero sinceramente que si eso llegase a pasar, las personas realmente no aguantan. O sea, a mí me da la idea de que muchas personas con un mal sentido del patriotismo y con un mal sentido de la política no quisieron manifestarse de frente en el caso del gobierno anterior, porque decían, no, si es que Piñera es de derecha, entonces que Mañalich es súper capo, que qué sé yo, que la señora Daza es una tremenda líder. O sea, puras cabezas de pescado, ¿no? Todos peones del globalismo. Pero mucha gente no se atrevió o no quiso, más bien, un tema más de sentimientos, atacarlos porque los entendía como parte del mismo bando. La verdad es que no lo son. Sí, de hecho, ahora que tú mencionas eso de ver en definitiva qué medidas son las que se van a tomar y cómo lo va a tomar la ciudadanía, la población, porque ya estamos en periodos distintos. Probablemente la medida X que en su momento, en el 2020, 2021, fue acogida y claramente todos tuvimos que acatarla por un tema también de poder tener parte o un poco de esa libertad. Hoy en día no estoy muy segura y no creo que la ciudadanía vaya a tomar de la misma manera una política como volver a la mascarilla o probablemente empezar a obligar, porque eso es lo que se va a tener que empezar a hacer de alguna forma estratégica, someter a la gente que no se ha vacunado o que no ha cumplido con el ciclo. Entonces, aquí cumple un rol muy importante, a mi juicio, las campañas publicitarias que se dieron en torno al tema de la pandemia. Y en eso me quiero centrar en lo que relaciona, y creo que es interesante también, pero requiere un análisis más acabado, pero lo quiero relacionar con esto de las campañas de la educación que se hace en torno a la pandemia, porque este doctor ruso, Alexander Kosminov, indicaba de que en este contexto de campañas de forma de educar a la ciudadanía sobre lo que estaba ocurriendo,
Él hablaba de un chantaje informativo biológico. Y creo que se relaciona con todo esto de la educación controlada que comienza a hacerse sobre la pandemia, sobre el virus en sí, o sea, qué cosas decir, qué cosas no decir, y como tú indicaste también, y creo que encaja muy bien en esto de campaña publicitaria, de lo que también muchas personas le llaman dictadura sanitaria, es ver la forma de pintar a la ciudadanía el tema de las vacunas. ¿Qué consigue uno con el tema de la vacuna y así decir y lograr el efecto de que el ciudadano diga, ah, entonces por eso voy a vacunarme? Y eso fue muy, muy claro porque cambia el discurso, cambia hasta la convicción que uno tiene, porque necesita hacer ciertas cosas o necesita poder tener parte de la libertad, poderse desplazar, poder viajar, poder tener un trabajo y por lo tanto estás condicionado a tener que llegar a la vacuna. Y esto de las campañas, esto de la educación me parece importante porque también cumplió un rol y creo que hasta hoy en día también cumple un rol porque ahora se ve otro tipo de información que hace un tiempo atrás no se veía o era muy escasa. De hecho, muchos expertos, mucha gente también que hablaba del tema del virus, eh, no se veían todos los medios de comunicación e incluso algunos ya no volvieron a hacer declaraciones. Eso uno lo podía ver cuando esto había iniciado en el 2020, de gente que venía de China y que después tú no veías más, no había más declaraciones. Y eso también tiene una importante contribución en lo que se desencadenó, en la forma también de ver todo esto y que llevó a hacer este control, en tanto en la información como en tu desplazamiento. ¿Qué consideras de eso? Mira, De esto de chantaje informativo biológico. A mí me pareció palabras claves, porque de hecho sí, la información tiene esa capacidad de manipular, si bien claro, uno usa de información, pero también tiene la capacidad de manipular y por lo tanto el lenguaje es muy importante, las palabras que se utilizan para poder también conseguir un objetivo. o sea, de hecho, las campañas que se realizaron fueron campañas con todas sus letras, digamos. No, no se trataba solamente que se estuviera informando algo que había surgido espontáneamente en las últimas horas y había que atacarlo y qué sé yo, como si, no sé, si Bolivia nos declara la guerra, digamos. Aquí estamos hablando de una campaña comunicacional urdida desde el extranjero y materializada a través de agencias de prensa y a través de los medios de comunicación en nuestro país y en todos el resto de los países del mundo, en forma prácticamente idéntica. Así como hablábamos delante que gran parte de los bancos a nivel mundial están finalmente en manos de dos empresas que son BlackRock y Vanguard, lo mismo ocurre con los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación a nivel mundial, digamos, están en muy poquitas manos y obedecen a las mismas personas que están detrás de estos planes como los de Klaus Schwab y de otras organizaciones también similares, de otros clubes de millonarios, como puede ser el Club de Bilderberg, la Comisión Trilateral, que también existen, digamos, y no son cosas de Salfate. El tema es que dentro de este chantaje sanitario se apela, digamos, a la propia supervivencia de las personas. Se apela a sus sentimientos más íntimos, que son la propia conservación y la conservación de su familia. Entonces, desde ese punto de vista, producen un efecto psicológico importante. Es así como personas, en su sano juicio, aparentemente, estuvieron dispuestas a no celebrar Navidad con su familia porque se podían contagiar, o ellos podían contagiar a otros. Personas aparentemente en su sano juicio mandaron a sus adultos mayores a morir a residencia de tercera edad, pudiendo perfectamente haberlos tenido en la casa. Es así como personas aparentemente en su sano juicio estuvieron dispuestos a tener a sus hijos encerrados en casa, sin salir a tomar sol, sin salir a correr, sin salir a jugar, impidiendo su desarrollo psicoemocional y su desarrollo intelectual cuando eran edades pequeñas, o su desarrollo social cuando eran edades un poco mayores,
preadolescencia, adolescencia. Si nosotros realmente hubiésemos estado ante un problema sanitario, ante una enfermedad que afectaba al sistema inmune, bueno, entonces debiésemos haber centrado los esfuerzos en incentivar el desarrollo del sistema inmune. ¿Y cómo se desarrolla el sistema inmune? Mucha vida al aire libre, comida sana, deporte, sí, alegría, vida social. Y aquí nos impusieron todo lo contrario. Quédate encerrado en tu casa, quédate viendo tele, con que te pongan miedo en tu cabeza todo el día, 24/7. Quédate comiendo comida del delivery, quédate tomando todo lo que quieras y fumando todo lo que quieras y metiéndote quizás pastillas y cosas por el aburrimiento. No visites a tu familia, no pasees, no hagas deporte. Entonces, bueno, la verdad que basta sumar 2 más 2. Espero que muchas personas hayan ido haciendo esa suma 2 más 2 con el tiempo, pero la verdad es que al comienzo fue bien poca, porque lamentablemente no muchas personas tienen la capacidad de sustraerse a los medios y lamentablemente venimos de una cultura en que creemos, muchas personas sinceramente, que los políticos, que el Estado nos cuida, que los medios de comunicación están para informar, que los medios financieros están para ayudarnos a emprender, y la verdad que ninguna de esas cosas es así. Así es, y de hecho tú planteaste y trajiste a la reminiscencia lo que significó el estar encerrado, porque claro, efectivamente los que tuvieron mayores estragos fueron los niños pequeños, precisamente porque no podían ir al colegio, tampoco podían sociabilizar, ni siquiera con el vecino, no se les sacaba. Y eso trajo importantes repercusiones a nivel no tan solo social, sino también en tema de patologías, porque hay que tener presente que en este tema de la pandemia también se dio mucha preponderancia y claro, se entendía por el excesivo margen que había de casos con COVID, pero dejaba relegado a gente que tenía patologías importantes. O sea, estamos hablando de depresión, gente con cáncer, gente con diabetes, gente que requería atención y que por lo tanto iba quedando desplazada porque había que dar prioridad y porque se decía así también en los medios de que no estaban todos los centros hospitalarios, centros médicos completamente equipados para poder tener toda la cantidad de gente con respiradores, ¿cierto? Entonces, eso trajo inevitablemente consecuencias que, claro, se vieron con posterioridad y mucha gente después comenzó a verse en un problema, por un lado, de todas estas medidas restrictivas y por el otro, tratando de lidiar, entre comillas, con sus propios problemas, con sus propias enfermedades. Y eso era algo importante. Y acá también, y creo que también se suma a todo este tema de control sanitario, lo que fue el sistema educacional. O sea, aquí prácticamente se cerró todo lo que era universidad, educación media y básica, y pasó a tener todo esto, la modalidad online, que también tuvo problemas importantes, incluso algunos todo el tiempo, que era precisamente con los niños pequeños. O sea, que el padre tenía que estar al lado para tener esas clases. Y eso no te dejaba una independencia, sobre todo para aquellos que tenían que ir a trabajar. Y eso era un problema importante que nunca se solucionó. Después finalmente el niño se tuvo que adaptar, que claro, tiene esa capacidad de adaptación y tuvo que adaptarse a tener estas clases, pero tenía que estar el padre al lado. Y eso también era importante. Tú podías dejar a alguien con una clase online que tampoco era de calidad, porque también tenía que seguir pagando el mismo costo, era una cosa bien peculiar. A personas que ya tenían 10 años, de 10 años hacia arriba, tú podías decir, ya aquí hay una cierta independencia, entonces el niño se conecta y está en su clase y cumple con el horario, pero eso no eran todas las situaciones. Y eso fue complejo para gente que tenía que incluso estar haciendo su trabajo en teletrabajo y con el niño también en esa modalidad online. Yo creo que fue importante el aprendizaje y bueno, como tú bien dices, es apelar a que más personas vayan dándose cuenta de esto y
comiencen a reflexionar lo que significan estas medidas que se tildan como en pro de la ciudadanía y que en definitiva coartan la libertad y específicamente vulneran la Constitución. Ahora, la vulneración de la Constitución se está viendo en todos los aspectos. Pero eso fue importante, eso yo creo que es de aprendizaje y convengamos que también el colegio estuvo harto tiempo también. Querían todavía seguir manteniendo esa modalidad online. Era algo impresionante, o sea, ya los niños de universidad estaban yendo a clase, pero los niños todavía seguían con esa modalidad híbrida, o sea, clases presenciales y clases online. Y si el niñito estaba complicado, tenía un poco de tos o resfrío, inmediatamente a la casa. Ese era como y tú tenías que seguir pagándole al colegio. Entonces, en base a todo eso, porque uno puede ir conversando de muchos temas, pero para ir ya finalizando esta gran conversación, quisiera finalizar viendo todo esto, el panorama, viendo toda esta obra del gran reinicio que viene con la pandemia, y Klaus manifiesta esta economía, estas nuevas economías, pero economías sociales. Me parece interesante, quizás más adelante uno pueda hacer un mayor análisis, pero podemos dejarlo como en un análisis previo eh, de las políticas que se toman hoy en día, también en miras a esta economía social, a esta preponderancia del sector público, de más control del Estado, y particularmente con este sistema de pensiones. Ahora, no vamos a entrar a indagar en profundidad sobre el sistema de pensiones, yo quiero dejarlo como reflexión para los oyentes también, para también ir relacionando estas mecánicas de proyectos de ley, la política también que va supeditada a crear este espacio de control estatal, pero publicitariamente en la prensa, lo van a colocar como para el bien de la comunidad, como para el bien de todos. Pero a mí me parece interesante ese sistema de pensión, porque narrando y tomando la tesis que tiene Klaus para escribir este libro y hablar de estas economías sociales, este sistema de pensión también te pone esa lectura de una mejor pensión, mejores recaudaciones, mejores pensiones para los jubilados, y que uno lee. Por eso digo que va a ser un análisis para después, pero me gustaría así como que dejáramos entrever esta reflexión. Uno lee todo lo que contiene la parte del mensaje y hay ciertas cuestiones que matemáticamente no dan, los números no dan, y los números son, esa es la magia que tienen las matemáticas de brindar en la métrica lo que precisamente la gente quiere. Pero es tanta la cantidad de palabras que están disfrazadas que 320 artículos, yo creo que ni la mitad lo va a leer. Por eso es que la prensa va a cumplir ese rol de dar esa información, que a juicio de la ministra Vallejo, si no está de acuerdo a sus criterios, entonces hay una desinformación. Entonces a la gente se le está engañando sobre el tema. Y claro, leyendo eso me hace ruido de lo que se está viendo, de lo que se ha tomado también como política, de todo este tema de darle preponderancia al estado de bienestar, porque precisamente el sistema de pensión es eso, es crear un organismo autónomo pero del sector público que administrar el dinero, y parece peculiar que hable de dar libertad de elección, pero sin embargo ante el silencio se va al sector público. Es una cosa bien particular que podemos reflexionarla más adelante si te parece, pero hay muchas cuestiones ahí que no calzan, que son parte también de darse el trabajo de leer, porque es demasiada información antes de entrar a los artículos, que son los 320. Pero hay situaciones en las cuales a la gente se les da a conocer que esto va a ser mejor, que esto va a darles la solución y van a tener mejores pensiones, pero lamentablemente en términos matemáticos la realidad es otra, y sobre todo cuando uno considera también el tema de la recaudación de impuestos. Entonces
en eso siento que siempre está esa relación, ahora más aún, el crear estos temas de control social, de economía estatal, y es lo que considero que el sistema de pensiones también tiene su relación a esto. No sé qué te parece para ir No, cerrando. totalmente, totalmente. O sea, de hecho, hay dos, más allá que se vayan a robar o no la plata los gobiernos de turno, digamos que ese es otro Claro, tema. sí, eso. Aquí es control social. Si tú eres dependiente del Estado, si tú necesitas llegar a fin de mes con la platita que te da el Estado, que no es tuya, sino que te la da el Estado, tú eres obediente. Tú simplemente haces lo posible y te vas a parar pirucha en la plaza, si te lo dicen, para que te pasen tu plata. O sea, lo que el Estado te está dando, lo que el Estado te está dando porque el Estado es súper bueno, no porque sea tu plata. Y por eso es uno, control social. Y segundo, inmigración descontrolada. ¿Por qué? El sistema de capitalización individual permite que la plata vaya creciendo en tu cuenta, independiente de cuál sea la base poblacional. En los sistemas piramidales, como son los que operan en otros países, entre ellos en Europa, que en ese sentido están mucho más atrasados que nosotros. Pero lamentablemente nosotros queremos volver a eso. Necesitan Sí. siempre una base poblacional más grande que la punta de la pirámide. Es decir, necesitan más personas entrando a trabajar que aquellas personas que se jubilan. Actualmente las personas ya no están muriendo a los 65 años, están muriendo a los 85, quizás más años. Y por otro lado, las personas en Chile ni siquiera están alcanzando a renovarse. Chile en este minuto está apenas por sobre la tasa de renovación, que es 2,1. Chile está en 2,4 aparentemente, 2,4 hijos por mujer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros seguimos en esa línea, vamos prontamente, probablemente ya lo estemos, digamos, porque a lo mejor mis estadísticas son muy antiguas, a quedar bajo la línea de renovación de 2,1 hijos por mujer. ¿Qué pasa entonces? Que tenemos que meter gente a la fuerza laboral. Así como en España ya a esta altura se ríen, porque les vendieron 20 años atrás de que los marroquíes y qué sé yo iban a llegar a pagar sus pensiones. Bueno, llegaron algunos a pagar las pensiones y gran parte de ellos a la delincuencia solamente. Y es un poco lo mismo que está pasando acá. Entonces, en algún minuto nos van a decir, no, ¿saben qué? Nosotros, para poder garantizar que se le paguen las pensiones a tu abuelito, porque siempre esto lo tratan de presentar así no lo hagas Sí. por ti, hazlo por los demás. Tenemos que dejar entrar no sé cuántos aviones de somalíes, que Chile ya tiene abiertas sus rutas con Etiopía. Tiene que dejar entrar a no sé cuántos caribeños, tiene que dejar entrar no sé cuántos de la nacionalidad que se les ocurra. Aquí esto no lo estoy planteando desde un punto de vista racista, lo estoy planteando simplemente de que estas no son decisiones que toma Chile. Así como la llegada masiva de haitianos se cocinó muchos años antes, cuando la señora Bachelet era ministro de Defensa y comprometió el apoyo al esfuerzo bélico de la ONU, o de bélico ya, o de conservación de paz, para que suene mejor, de la ONU Sí, hay en que, Haití. hay que eliminar esos conceptos de guerra, bélico, todo eso. Entonces eso se cocinó desde ese entonces. La señora Bachelet pavimentó su camino a las más altas esferas de la ONU y ¿con qué? Con permitir que Chile reciba miles y miles y miles de haitianos sin control, como en definitiva ocurrió. Esto no es ciencia ficción. Piñera fue a darle la bienvenida a los venezolanos a la frontera colombo-venezolana, Cúcuta, hace algunos años también. Brazos abiertos, vénganse todos los venezolanos. Están mirando. Entonces la excusa va a ser después eso mismo, pero con el fin de pagar las pensiones. Entonces las personas dirán así, ok, no hay un problema, que entren nomás, total, eso me va a servir a mí, o eso le va a servir a mi abuelito, o le va a servir a mi papá, o le va a servir a quien sea. Entonces, control social, inmigración indiscriminada. Es decir, eliminarnos como nación, eliminarnos como cultura, hacernos un gran crisol donde los ingredientes ni siquiera los escogemos nosotros. Sí, de hecho ese es el punto que también la gente debe comprender, pero probablemente nos van a tildar de que estamos dando una información errónea, una información engañosa a las personas. Es que lo que se recauda en sí en ese fondo autónomo público no es
para la persona en sí, o sea, son para otras cuestiones también. Y claro, uno dice, bueno, ¿cuáles son las otras prestaciones? Ahí uno saca y puede sacar sus propias conclusiones con eso que tú bien dices de la inmigración, de esta delincuencia, porque claramente que vivienda, educación y salud son lo que precisamente requiere de una persona. Y en este caso, la cantidad de migrantes, y por algún lado hay que financiarlo. Entonces, de todas esas cuestiones, claro, creo que tiene esa relación lo que vivimos, lo que se está viniendo con todo este tema del globalismo y de tildar, como lo hemos dicho ambos, tildar como que esto es lo benéfico, hay que pensar en los otros. ¿Ah? No piensen usted, no sea egoísta, por eso que también el tema de la propiedad, ¿no? ¿Para qué tener algo que es suyo si lo puede compartir o entregar? Porque ahora hay que compartir o entregar al Estado. Y estas son cuestiones elementales que se vienen, porque claro, ahora sube 8 puntos en la encuesta CADEM y lo manifiestan y lo justifican de que se debe a este gran sistema de pensiones, pero alguien que empieza a leer, y sobre todo un economista, alguien que sabe del tema de la capitalización, los abogados comienzan a darse cuenta de que esto no calza mucho, mucha palabra, mucha promesa, mucha cosa que teóricamente sí puede ser viable, pero lamentablemente en cómo está también la economía, son cuestiones que uno no las puede mirar de forma aislada. O sea, están íntimamente conectadas. Entonces, si tú tienes a la mano privada completamente restringida y una inversión que se va, está difícil poder lograr esa recaudación de impuestos y por lo tanto que en definitiva ese 72% que tienen como visión de que mejoren las pensiones, no, realmente no da. No sé qué opinas de eso ya para ir finalizando. No, o sea, por eso lo partía señalando así, o sea, que da lo mismo que se roben la plata, pero también que da lo mismo que le inviertan mal o que no la recauden. O sea, yo ni siquiera quiero entrar en el tema numérico, no por cuanto no sea relevante, sino que porque yo creo que el objetivo que está detrás de esto es otro. Y va en el sentido de que hemos discurrido en todo este programa en cuanto a las garras del globalismo. Nos está aquí pensando en el bienestar futuro de los trabajadores. No es eso. Aquí lo que se está pensando es en degradarnos como nación, como cultura, como sociedad, y para eso, digamos, van a buscar todas las buenas causas, entre comillas, que quieran. Pensiones, educación, salud, todas las cosas que la gente realmente quiere. Sí, está claro cuáles son las prioridades de las personas, que no son la nueva constitución. Entonces, como no son la nueva constitución y no pueden hacer ese como fast track, digamos, de saltarse un poco la discusión parlamentaria para hacer borrón y cuenta nueva con nuestro sistema, lo están haciendo de a poco, lo están haciendo de a poquito, área por área, y lo están logrando. ¿Le guste o no le guste? Eso era algo de esperarse en todo caso. Cuando uno hacía el análisis de la nueva constitución decía, o sea, tengamos en claro de que esta batalla no termina, porque de una u otra forma, por medio de leyes, la van a querer imponer. Pero lo que no nos esperábamos, Monse, es tener a la supuesta oposición del lado del gobierno promoviendo todos estos cambios. Eso yo creo que no lo anticipamos. No, de hecho se establecía y se tenía esa esperanza de que Gabriel Boric no iba a poder hacer y deshacer, y con todo su gabinete, con los superhéroes, con un Congreso que claramente está, entre comillas, tenía una preponderancia de derecha o de centro, pero al parecer eso ya lo podemos ver en la práctica que no está teniendo sus efectos. Así que tenemos varias gente ahí abrazada, celebrando, simpatizando con ciertas tendencias para obtener quizás alguna regalía, algún beneficio, algún cargo, que claramente eso es. O sea, en resumidas cuentas, de lo que podemos llegar en reflexión es que esto no es para la ciudadanía. Esto es para otro grupo, otro sector que claramente va a ver la estrategia para poder engatusar y crear este sistema benéfico como algo que es para todos,
pero en definitiva quienes se benefician son otros. Así que yo te agradezco, René, por esta conversación. Podríamos conversar mucho. Yo creo que este sistema de pensión tan dadivoso, yo creo que podríamos sacar muchas cosas, sobre todo para explicar en términos sencillos, porque en realidad tiene muchos términos que la gente no comprende. Yo creo que a lo que va es apuntar a una información sencilla para las personas. Pero te agradezco este tiempo y que hayamos conversado de esto del globalismo que da para muchas cosas. Así que espero tenerte nuevamente en el canal y poder seguir conversando. Y a los demás que nos estén escuchando, no olviden suscribirse, activar la campanita para poder tener más episodios, más análisis también de otras vertientes de historia, de filosofía, no solamente del área de la política, que están íntimamente conectadas, ¿sí? Y si te gusta este trabajo, puedes hacer tu contribución en Patreon o en Flow. Ahí están, y voy a dejar en el link de la descripción los links para que puedas suscribirte y poder también hacer tu aporte en estas ideas de la libertad. Y además voy a dejar en el link de la descripción algunas columnas que pueden encontrar de René Fuchsrohan, para poder ir interiorizándose también en lo que él ha escrito en otros medios de prensa que no se ven acá en Chile, y yo creo que también son importantes. Uno puede también traducir, pone ahí el link de traducir, así que puede leerlo perfectamente. Y te agradezco, René, por estar aquí en este episodio, así que muchísimas gracias. A ti, Monse, un honor estar en tu canal y cuando quieras, cuenta conmigo. Muchas gracias, así que nos estamos viendo en un próximo episodio. Chao, chao.